Mujeres estarían en mayor riesgo de padecer efectos secundarios con las vacunas contra COVID-19. En una reciente publicación de este 31 de octubre de 2022, la Agencia Española de Medicamentos daría una información importante, en donde las mujeres estarían en mayor riesgo de padecer efectos secundarios con respecto a la vacuna contra COVID-19. ¿Qué es lo que habría reportado la Agencia Española de Medicamentos y lo más importante, qué recomendaciones estarían brindando? En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación en donde la Agencia Española de Medicamentos estaría dando una información importante a conocer. La situación del mayor riesgo en mujeres de padecer efectos secundarios con respecto a la vacuna contra COVID-19. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Encontrar el botón unirse, de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que COVID-19 no ha terminado y es muy importante conocer que el mundo estaría ingresando a una cuarta ola causada por la variante Ómicron, la quinta variante de preocupación y la 13ª en tener una letra del alfabeto griego. Ante ello, la vacunación ha estado actualizándose y hoy en día estaríamos hablando de las vacunas bivalentes o de segunda generación, en donde se estaría utilizando el 50% de la cepa original de COVID-19 y el 50% de Omicron para generar una mejor respuesta inmunitaria. Las vacunas, al igual que cualquier otro medicamento, pueden tener efectos secundarios y es por eso muy importante notificarlos. No por ello se va a dejar de utilizar o sobre todo suspender el manejo de la misma. Y es por esta situación que una reciente actualización dada en la Agencia Española de Medicamentos se habría dado. Según la publicación de este 31 de octubre de 2022, se estaría mencionando que las mujeres serían las más afectadas con respecto a la vacuna COVID-19. De acuerdo a un estudio recientemente publicado, el 73% de los casos de efectos adversos a la vacuna se dio en mujeres. El informe habría sido publicado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en donde España habría registrado que por cada 100.000 dosis de vacuna contra COVID-19 se habrían reportado 79 notificaciones de efectos adversos, el 73% de ellos en mujeres. Entre los efectos adversos más comunes se encuentran la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor muscular, el malestar general, la fatiga, las náuseas, la linfadenopatía, que son la inflamación de los ganglios, a partir de la tercera dosis. Si bien los efectos secundarios que se han evaluado son aquellos que se han identificado como directamente relacionados con la vacuna, el informe presenta un reporte de acontecimientos adversos, aquellos malestares reportados tras recibir la dosis, pero que, de acuerdo con los estudios actuales, no necesariamente se encuentran relacionados con la vacuna. Entre estos acontecimientos adversos sufridos, la mayoría también se habría reportado en mujeres. Es muy importante mencionar que existen diversos reportes en que las mujeres que tras la vacuna contra COVID-19 habrían sufrido algunos efectos adversos particularmente relacionados con la salud gastrointestinal y los ciclos menstruales. Sin embargo, los datos oficiales sobre estos hechos todavía se encuentran en estudio en algunos países como México. Actualmente está ampliándose los documentos de alta incidencia de un diagnóstico con respecto a situación que podría estar asociada a la vacuna en mujeres. Sin embargo, es muy importante conocer que las mujeres estarían reportando mayor cantidad de efectos secundarios que los hombres. Es importante mencionar de esta manera que estas indicaciones estarían dadas para que las personas que reciban la vacuna tengan conocimiento de la situación que podría presentarse y de esta manera estar informados y no estar alarmados por una situación que podría venirse con la vacuna.
Datos importantes que debemos nosotros conocer. En el reporte actualizado que habría dado la Agencia Española de Medicamentos, había reportado que es más frecuente que las mujeres manifiesten los efectos secundarios. Es muy importante que la vacuna, al igual que cualquier otro fármaco, puede tener 3 efectos importantes a mencionar. En primer lugar, el efecto primario. El efecto primario hace la referencia al objetivo del fármaco. Por ejemplo, un fármaco utilizado para manejar la presión arterial, como por ejemplo puede ser el losartán, su efecto primario es bajar la presión arterial, al igual que el captopril o cualquier otro fármaco antihipertensivo. Sin embargo, puede tener un efecto secundario. El efecto secundario se define como el efecto relacionado al efecto primario al actuar sobre otros receptores o tener un mecanismo de acción paralelo. Por ejemplo, en muchos fármacos antihipertensivos, la tos es uno de los efectos secundarios reportados asociados al fármaco antihipertensivo. Sin embargo, existe un tercer tipo de efectos que se conoce como los efectos adversos. Estos efectos son prácticamente muchas veces desconocidos, están bajo farmacovigilancia y son los que van a decidir finalmente si algún fármaco decide o no ser retirado del mercado. Es muy importante conocer que siempre los fármacos se encuentran bajo farmacovigilancia. Al igual que otro fármaco, las vacunas tienen un efecto primario y tienen un efecto secundario. Este efecto secundario, que puede ser esperado con respecto al mecanismo de acción de la vacuna, se habría reportado más en mujeres que en varones. Según la Agencia Española de Medicamentos, el 73% de los efectos secundarios reportados se habría dado en mujeres. Situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. La Agencia Europea de Medicamentos últimamente habría confirmado que el trastorno del sangrado menstrual acelerado o incrementado en mujeres era un efecto secundario asociado a las vacunas Pfizer y Moderna. Situación que nosotros debemos tomar en cuenta. COVID-19 no ha terminado, la vacuna seguirá ayudando a evitar muertes o cuadros severos y es muy importante conocer qué efectos secundarios puede tener una persona para que de esta manera estemos informados y no estemos alertados de algo que podría suceder, dado que un efecto secundario generalmente es un efecto pasajero que tiene un manejo adecuado. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación. Este 31 de octubre 2022, un grupo de expertos en la Agencia Española de Medicamentos estaría dando una información importante a tomar en cuenta. Según la publicación, se habría mencionado que son las mujeres las que tendrían mayor compromiso o mayor relación a los efectos secundarios en las vacunas contra COVID-19. De acuerdo al estudio, se habría mencionado que de 100.000 dosis de vacuna administradas se habría reportado 79 notificaciones de efectos secundarios adversos asociados a la vacuna. El 73% eran mujeres. Dentro de los efectos secundarios más comunes podríamos mencionar fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general, fatiga, náuseas, linfadenopatías a partir de la tercera dosis. Situaciones que no significan un riesgo para la vida de la persona, pero que es muy importante tener conocimiento. Los efectos secundarios son una situación que puede darse con cualquier tipo de fármaco y es por eso muy importante notificarlos. Cualquier fármaco puede tener 3 efectos importantes a tomar en cuenta. Efecto primario, que es la acción del fármaco. Efecto secundario, que puede estar relacionado a la acción del fármaco al actuar sobre otro mecanismo paralelo. Y el efecto adverso, que son las situaciones no deseables, que son muy importantes notificarlas. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año.
Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.